Agradecemos la presencia e interés de todos ustedes y también de quienes nos están viendo vía remota. Comenzamos ahora la tercera de nuestras conferencias mensuales sobre autosuficiencia alimentaria e innovación tecnológica con prácticas sustentables. En esta ocasión abordaremos el tema del agro desde la perspectiva de la alimentación, la salud y la nutrición. La trascendencia del tema radica en que cada día todos nosotros hacemos elecciones para alimentarnos, por lo que es importante saber si esas elecciones que algunas veces tomamos de manera individual o para toda la familia están contribuyendo a nuestra nutrición. Por ello, es importante hablar sobre alimentación, la salud y, por supuesto, la nutrición en el contexto de la autosuficiencia alimentaria. Dicho esto, me permito presentar a quienes nos acompañan en el Presidium. El secretario de Agricultura, el doctor Víctor Manuel Villalobos Arámbula. El secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Quien es nuestro ponente principal y le damos una cordial bienvenida. El doctor Dieter Lenoir, presidente de la Fundación Rancho La Paz. Muchas gracias, doctor, por venir a compartir su conocimiento. En unos momentos más se incorpora el subsecretario Víctor Suárez. El doctor Abelardo Ávila Curiel, asesor científico de Alianza por la Salud Alimentaria e investigador del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, quien asiste en lugar del maestro Alejandro Calvillo, director del Poder del Consumidor, quien originalmente estaba en la convocatoria. Y muchas gracias a todos ustedes por atender esta convocatoria y compartir su visión de este tema tan importante. Estas conferencias buscan generar un diálogo entre funcionarios, científicos, productores y sociedad civil, a efecto de establecer puntos de acuerdo y acción en el tema clave de la autosuficiencia alimentaria y producción sustentable, visto desde distintas perspectivas. Los interesados en nuestras conferencias mensuales pueden asistir aquí a las instalaciones de la Secretaría o, en su caso, seguir la transmisión en vivo, ingresando a la página web de la Secretaría. Todas las conferencias están disponibles en el canal de YouTube de SADER. Los invitamos a estar atentos a la web de la Secretaría y a sus redes sociales para que se informen oportunamente de las fechas y horarios de las próximas conferencias. Ahora le pedimos por favor al secretario Víctor Manuel Villalobos nos brinde un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un honor recibir al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud. Bienvenido, doctor Alcocer. Esta es su casa. También a las personalidades que nos acompañan en el Presidium. Les saludo a todos ustedes. Sean bienvenidos a este tercer foro de discusión respecto a la seguridad alimentaria y la participación de las diferentes dependencias que de alguna forma están vinculadas a los sistemas productivos. Quiero también saludar a todos los que nos van siguiendo a través de los sistemas electrónicos en el interior del país. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Doctor Alcocer, yo creo que su responsabilidad al frente de las políticas nacionales de salud y las de un servidor al frente de Agricultura son dos responsabilidades absolutamente indivisibles. No podemos pensar en la salud y no podemos pensar en la agricultura si no tenemos este binomio. Y claramente lo que nos está llevando a esta complementación tiene mucho que ver con las demandas que va ejerciendo una sociedad en constante crecimiento, pero también una sociedad enterada de lo que
come, de los costos de sus alimentaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental también. Y en función de eso, la agricultura, como la fuente fundamental de la producción de alimentos, tiene necesariamente un asidero y una consecuencia en la alimentación de nuestra sociedad. En tanto no inventemos otra forma de hacer alimentos, la agricultura pues es importante al menos 3 veces al día, yo diría para la mayoría, porque no todos tristemente comen 3 veces al día. Y eso es lo que el presidente nos ha pedido, no solamente producir suficiente, pero producir con calidad. Y aquí pues se suma el esfuerzo, la complementación y sobre todo el acompañamiento de las dependencias de gobierno a los 3 niveles. Nuestra actividad es territorial, nuestra necesidad de seguir incrementando los alimentos para nuestra creciente población es una gran responsabilidad. Pero no es solamente producir, porque nos queda claro que el costo ambiental cada vez es más alto. No podemos ignorar lo que recientemente ha ocurrido respecto a la gran sequía que azotó 26 estados de nuestro país y que recientemente acaban de iniciar las lluvias, atrasadas por cierto. Los imponderables climatológicos ponen en riesgo la seguridad alimentaria. Son temas que no podemos soslayar, pero tampoco no podemos influir mucho en el largo plazo. Tenemos que ir pensando en cómo vamos a transitar en esta gran responsabilidad de proveer los alimentos a nuestra sociedad en función de su crecimiento, pero también cómo debemos jugar un papel muy importante en el contexto internacional. Esto es, tenemos parte de la responsabilidad no solamente de alimentar a nuestra sociedad, sino también contribuir en forma importante a la producción de alimentos para la humanidad. Y México tiene las condiciones climatológicas, tiene conocimiento, tiene funcionarios, pero lo más importante, tiene agricultoras y agricultores que son de los mejores del mundo, porque se ha probado, no obstante todas esas vicisitudes, siempre estarán aportando su experiencia, aunque ésta sea empírica, su conocimiento para rescatar de las entrañas del suelo los alimentos que día a día disfrutamos todos. De modo que producir alimentos asociado con la calidad de ellos, la necesidad de tomar en cuenta, más allá de satisfacer la fuente de alimento para nuestra energía, también tenemos que ir pensando en cómo vamos a producir con menos impacto ambiental, con menos uso de agroquímicos, alimentos más sanos, en resumidas cuentas. Y esa es la vocación y esa es la responsabilidad que el presidente nos ha pedido. Y en eso estamos y para allá vamos. Estamos convencidos que este país no solamente será autosuficiente al concluir esta administración de la Cuarta Transformación, será un modelo que reconoce todos nuestros ecosistemas, todos nuestros sistemas de producción, toda nuestra diversidad genética, pero lo más importante, toda nuestra diversidad cultural. Yo quiero reiterar la bienvenida al doctor Alcocer. Muchas gracias por esta disertación. Muchas gracias por ayudarnos a entender que más allá de llenar la panza, y disculpen la expresión, está la calidad, está la necesidad de producir alimentos con calidad precisamente. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Agradecemos el mensaje del secretario Víctor Manuel Villalobos, quien nos dio más detalles del sentido e interés de estas conferencias mensuales. Despide al secretario que se tenga que retirar. Y le agradecemos que haya estado con nosotros. Qué amable, gracias por tomarse el tiempo. Muchas gracias. Gracias, secretario. Y aprovechando, damos las gracias al ingeniero Víctor Suárez por su presencia aquí en el presidium.
Ahora daremos el uso de la palabra al secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela, pero antes mencionaré solo una parte de su extenso currículum. El doctor Alcocer es médico cirujano por la UNAM, con especialidad en medicina interna, reumatología e inmunología clínica. Cuenta con un posgrado en inmunología por la Universidad de Londres y un doctorado en ciencias médicas por la UNAM. Desde 2015 es investigador emérito por los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud. Desde febrero de este año es presidente de la Subcomisión de Salud de la Comisión de Evaluación del CONACYT. Ha sido presidente de la Junta de Honor del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro de la Comisión Dictaminadora de Biomedicina del propio sistema. Ha recibido numerosos premios y distinciones, entre los que destacan el Premio Dr. José Rosenkrantz 1984 y en 2017. El Premio de Investigación de la Sociedad Mexicana de Reumatología en 6 ocasiones. Fue nombrado maestro de reumatología en 2006 por el Colegio Mexicano de Reumatología. En 2015 recibió de la UNAM el reconocimiento al mérito universitario por la mérita labor académica durante 45 años. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el 2015 en el área de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales. Fue nombrado profesor ilustre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán, en Argentina, en el año 1999. Y en el 2013 fue nombrado presidente de la Comisión de Expertos de Salud y Enfermedades Importantes de la Sociedad Mexicana. Ha dirigido 42 tesis de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Es autor de 204 publicaciones científicas y 34 capítulos de libro. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, estimados miembros del Presidium, en particular, desde luego, a nuestro secretario saliente que tuvo que salir, el doctor Villalobos, al doctor Ávila, al ingeniero Víctor Suárez, quien personalmente me pescó para que hablara yo con ustedes, y desde luego, en esta ocasión, tengo el gusto de saludar a todos ustedes. Leí claramente, pero no totalmente, la invitación donde decía que tenía 20 minutos. Corren los 20 minutos porque si no me paso. Y segundo lugar, no leí el que dice que tenía yo la autorización de modificar el nombre del tema, de definirlo como ponencia, etcétera, y que yo decidiera, pero no lo vi. Desde luego esto pues me da oportunidad de cambiarlo. Yo veo que en la temática que está claro que un médico y pues todo lo que dijeron no es secundario, es importante anotar más que los mecanismos, las diferencias, tardíamente lo digo, entre hábito, lo que es un hábito y lo que es la realidad. Segundo punto de cambio sería las diferencias entre los nutrientes y sus formas de preparación. Esa palabra, cómo prepararlos, porque podemos comer un alimento A, pero en la preparación se vuelve Z. Alimentación, determinantes sociales, nos llevaría varias horas. Y finalmente, yo pondría en este cambio de nombre algo muy sucinto que tiene profundidad, la moda. Y lean lo que es el sarampión. Y Rubens, y vean lo que es el arte, ligado desde luego a la alimentación. Bajo estos minutos que tengo, ya uno menos, pienso yo que es importante empezar con que esta política, ¿me puede pasar la siguiente por favor? Nos lleva de inmediato a conocer un término nuevo, siempre aprendemos, sindemia mundial, donde están tres, porque ya la definición así lo señala, tres problemas grandes: la obesidad, la desnutrición y el cambio climático como amenaza grave, la sindemia para la salud. Y el problema radica en esto, que la población mexicana cursa hoy en día con un incremento acelerado de la obesidad y sus consecuencias, muchas de ellas que conocen los no médicos y que sufre la mitad de nuestra población.
El estancamiento en el combate a la desnutrición, algo que no se ha logrado sacar de nuestro vocabulario. Seguimos teniendo mexicanos desnutridos, pero ahora en una situación un tanto surrealista en el término, que están, aparte de desnutridos, obesos. Y los efectos adversos del cambio climático. En la siguiente, por favor. El problema, señalaba yo, radica en la existencia de sistemas alimentarios que promueven el consumo excesivo de alimentos procesados y de mala calidad. Puede ser esto un pleonasmo, que ignoran su impacto negativo en la salud, mientras que el consumo de productos de origen vegetal, por señalar algo de los que tenemos como compromiso en esta Secretaría, es muy limitado. Estos son los antecedentes, y entrando en lo que la visión de la salud, solo pongo de una serie de puntos a resaltar estos dos. Tenemos un consumo insuficiente de frutas, de verduras, de leguminosas, de agua simple y de leche materna, en diferentes contextos, pero que están presentes en este México tan rico en muchas, cuya riqueza tiene muchas vertientes. Segundo punto, hay un consumo excesivo de azúcares añadidos, ya empiezo a ubicarlos, carnes procesadas y sobre todo bebidas azucaradas y alimentos con alta densidad energética y baja densidad nutrimental. Estos dos últimos, o estos dos apuntes que pongo ahí, proporcionan la energía total de una dieta en el 25%. La siguiente, por favor. Y ustedes saben, y si pueden consultar el ENSANUD último de 2016 y los elementos de adición que han aparecido publicados, en 2012, o sea, en el espacio de 4 o 5 años, no ha habido una reducción, si acaso mínima, no significativa, en el sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 años. Tienen ustedes la garantía de que está en unos minutos más con ustedes el doctor Uriel y va a notar claramente lo que esto significa. En adolescentes, si nos ubicamos en esta población, que es la población cautiva más complicada, más necesitada en la atención de todo lo que puede dar en un sistema alimentario, y no solo eso, sino en general en todo, esta población joven es el baluarte, que me corrigieron hace unos días, no es el futuro de nuestro México, es el presente de nuestro México, y en ellos la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad sobrepasa la tercera parte de ellos, 1.4 superior a la prevalencia que estaba en 2012 para ratificar la reducción, el cambio tan mínimo y no significativo. La siguiente. En este contexto, para aquellos que no han comido, entre ellos yo, pues miren qué bonita foto me salió, ¿verdad? No por el mantel, sino por su contenido. La obesidad es más prevalente en el área urbana, lo sabemos. Es importante tomar medidas para poder prevenir que esta carga se concentre en los grupos que están en desventaja social, indígenas, mujeres y desde luego todo lo que ha llevado a la inequidad de nuestro México. La siguiente, por favor. En el sobrepeso, y no voy a abundar más con ello porque se va a tratar más claramente, como ustedes pueden ver, esa reducción comparativa que sigo entre 2012 y 2016 por género, por sexo, pues es relativamente no cambiante, de 34.4 sumando estas dos variables a 33.2. La siguiente, por favor. Si no tomamos cartas, esa es una advertencia, no es una emergencia, pero casi lo podría ser, depende de lo rígido que sea uno en estos conceptos, cartas en este problema. Los niños de hoy serán nuestros pacientes diabéticos del mañana. Oirán ustedes que el 50% de los niños que son de corta estatura y con desnutrición van a tener en el curso de los siguientes años, si se les da como elemento, entre comillas, de alimentación, el azúcar,
la diabetes en su expresión clínica. En un mundo sin un sistema agroalimentario sustentable, que es el motivo de estas conferencias en su profundidad, gran parte de la población sufrirá cada vez más de malnutrición y enfermedades prevenibles de las cuales ustedes conocen. La siguiente, por favor. Se ha declarado, y esto en 2016, una emergencia epidemiológica, pero prueba de que la declaración no sirve ni siquiera en la declaración de matrimonio, pues vemos los resultados. La siguiente, por favor. A 3 años de que se emitió esa alerta epidemiológica, lo de alergia fue tal vez para mi anterior ejemplo. No hay logros definidos. No es claro en qué porcentaje disminuyeron el sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Espeté algunas cifras, pero no está muy claro. No hubo un informe de en qué se usaron los recursos y cuáles fueron los resultados. Y ha continuado el ascenso de la obesidad y de la diabetes. Prácticamente el 50% de la población de las muertes de los mexicanos están asociadas a estas dos enfermedades, morbilidad y también mortalidad. Al hablar de morbilidad estamos inmersos en la justificación de una necesaria medicina curativa, pero una obligada medicina preventiva, que es lo que está enfilando y proponiendo desde el inicio de esta gestión la Secretaría de Salud. Llevemos la atención primaria a la salud como eje orientador de nuestras acciones, desde luego sin dejar a un lado la obligada medicina curativa. La siguiente, por favor. Acciones e iniciativas inmediatas, reales y medibles como nueva administración son, en concreto, el nuevo etiquetado frontal de alimentos. Ustedes saben por qué conduzco rápidamente en esto. La revisión del reglamento de publicidad y garantizar entornos escolares saludables. Este último mensaje tampoco ha sido cubierto en su totalidad y es uno de los retos, como los dos anteriores, que tomamos de inmediato para seguimiento. La siguiente, por favor. Ahora me pregunto, ¿por qué es necesario que se modifique el etiquetado actual de alimentos? En 2010, ustedes saben, llevamos 8 o 9 años con ellos, se estableció un acuerdo de salud alimentaria, pero no se ha implementado adecuadamente, con un incumplimiento mayor en los últimos 5 años, o sea, prácticamente en todo el tiempo. La siguiente, por favor. Y aquí está lo que voy a ubicar, no lo voy a tratar en completo detalle porque pensé que el doctor Calvillo podría estar aquí y pues dije, pues es mejor que él pase siendo una espada de primer orden. Fácilmente deben reconocerse, cosa que no se cumple. El problema es un tamaño reducido de la marca, del indicador en todos los productos. Incluye porcentajes, números, miligramos, calorías, pocas palabras, no se entiende. La siguiente, por favor. Es importante que sea en la parte frontal del producto, porque a veces están abajo, bueno, estaban o están en otra parte. Que sea informativo y fácil de interpretar. Evaluar, tenemos la necesidad de evaluar si la cantidad de un nutrimento es alta o baja, comparar el contenido de un nutrimento entre productos similares para tener esta decisión de, desde luego, si consumir un producto es saludable o no. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fallas del etiquetado? Y estoy reiterando esto. Desde luego, desde la necesidad de llevar computadora o cuando menos ser becario de Harvard para poderlo entender, utilizar más de 1 minuto, esto ya es, si tenemos prisa por otras acciones, estar viendo esto ahí no se puede, tiene que tener términos, contiene términos no específicos que dicen que la diferencia entre una caloría o un joule, pues a mí qué, no lo sé, no me importa, y finalmente no lo entiendo y no toma en cuenta a la población vulnerable que tiene limitaciones o capacidades diferentes para ello. No fue diseñado por expertos, también fue diseñado, y hay pruebas de ello, mayoritariamente por los productores de estos elementos. La siguiente, por favor.
No comprenden a su vez los que lo consumen cómo utilizar el etiquetado actual. En una encuesta que está claramente definida, 3/4 partes de los consultados no sabe cuántas calorías debe consumir al día. Leer el etiquetado nutrimental, solo el 40% lo hace, menos del 19% utiliza la información para seleccionarlos tan solo, y 45% considera que el etiquetado es poco o nada comprensible. La siguiente, por favor. ¿Cómo mejorar el etiquetado? Una información resultante de esto que les digo, información directa, sencilla, visible, fácil de entender, que no requiera de habilidades matemáticas, que esté basado en requerimientos nutrimentales de poblaciones mexicanas. No debemos importar lo que McDonald's nos señala. Es, si acaso, el tlacoyo mexicano lo que nos debe conducir. La siguiente, por favor. ¿Qué están haciendo otros países? Hay experiencias, algunos dicen que no son visibles, que no son importantes. Les sugiero que revisen las de Chile, que entre más ellos nos dice es más dañino, la de Brasil, que tuvo algunos mensajes diferentes de advertencia, la de Perú, pero finalmente la que estamos construyendo en México es por algo la más importante, porque no hay que injertar en un árbol con todo y savia lo que queremos que se produzca en nuestros frutos. La siguiente, por favor. La siguiente, bueno, el ámbito de acción son también restaurantes, comida rápida, bebidas azucaradas, los tamaños de la porción, toda una serie de elementos de decisión para hacer este etiquetado y la decisión directa, con comportamientos claves asociados con el desarrollo de la obesidad. La siguiente, por favor. También alimentos ricos en energía se deben conducir con cierta regularidad. Se ha establecido una asociación entre los alimentos densos en energía y la obesidad en adultos, pero no, afortunadamente no en niños, pero para allá van. He visto niños que toman alimentos de alta energía. ¿Para qué? Si están todos los días con su tableta ahí en la casa. Bajo consumo de frutas y vegetales. Comer frutas, esta es una arenga, una importante actividad que no se está cumpliendo y no estamos cumpliéndolo desde la Secretaría de Salud y todas las que participan en esto, de hacer una difusión social amplia de lo que significa la alimentación. La siguiente, por favor. La siguiente también. Esto lo va a tratar el doctor Ávila. Y desde luego recordar que tenemos esto como norma, como objetivo del desarrollo sostenible, como objetivos esto, una vida sana, promover finalmente el bienestar. La siguiente. Les quiero en los siguientes 5 minutos señalar lo que el pasado 14 de febrero, pues en un día recordado, logramos establecer en la Secretaría de Salud a través de un grupo interinstitucional de salud alimentaria. Este sistema le llamamos agroalimentario sustentable. La siguiente, les voy a dar algunos de los elementos. Descansa en 3 ejes mayores. En principio, la necesidad de una transformación del sistema agroalimentario que hoy tenemos en nuestro país, que va desde la producción, la comercialización, el consumo de productos agrícolas locales en sustitución de productos industriales ultraprocesados y mayormente de importación, no exclusivamente. Segundo, una educación nutricional en escuelas. Esta declaratoria es para todos conocida, pero su cumplimiento es muy pobre. No tenemos esto cubierto, no se respetan los 300 metros alrededor de una escuela para promover y para publicar y para productos de los que estamos hablando, y tenemos que hacer que se cumpla la ley. Esto en colaboración con la SEP. Y finalmente, políticas públicas de regulación del consumo de bebidas y alimentos que forman parte de un eje también muy importante, que es el camino hacia la integración negativa en la sociedad de los jóvenes, que es el campo de las drogas, de las adicciones, y que va guiado de la mano en nuestro sistema de prevención. La siguiente, por favor.
Este sistema o grupo interinstitucional está hasta este momento participando más de 20, aquí están varias de las instituciones que están trabajando en ella, pero con la que estamos trabajando, pero va incrementándose por la necesidad de una transversalidad total. La siguiente, por favor. El objetivo de este grupo es crear una política de Estado integral e intersectorial que logre un sistema agroalimentario sustentable y que garantice la seguridad alimentaria, genere entornos alimentarios saludables que contrarresten la epidemia de sobrepeso y obesidad. La siguiente. Para ello, una variedad de mecanismos que participan en la regulación del peso y el desarrollo de la obesidad en los niños es una de sus bases, no modificables. Tenemos algunos genéticos, epigenéticos, pero sí es potencialmente esperable que algunos de los epigenéticos sean parte de las acciones que podemos implementar. Y desde luego conductuales y ambientales, donde la prevención, el tratamiento del sobrepeso y la obesidad deben modificar el comportamiento. La siguiente, por favor. Además del sobrepeso, y llamo a la atención para la alimentación, tenemos otros elementos ahí muy importantes que contribuyen para ambas, para el sobrepeso y la desnutrición, por los químicos en la materia prima de productos industriales, alimentarios y desde luego de la contaminación del medio ambiente. Están en el aire que respiramos, en el agua que tomamos, con la que nos bañamos, los vapores que inhalamos, el suelo que tocamos, partículas suspendidas, y no lo estoy aterrando, pero es la verdad, alimentos frescos y procesados, empaques, entorno del trabajo, formal o informal, productos de limpieza del hogar, cosméticos, y son muchos de estos. Y nada más cito 3, no me acuerdo si vienen adelante, pero los vamos a dejar. El arsénico, el plomo, que no nos hemos podido quitar el plomo está presente todavía. El arsénico es uno de los, y los que conducen, los que tiene el sistema agrícola como fumigantes, plaguicidas y toda una serie de cuestiones que influyen en nuestra alimentación. La siguiente. El impacto económico es notorio, mientras que los costos indirectos variaron entre 0.1 y 0.4 del PIB en 2014. Los casos directos fluctuaron entre 14 y 34% del gasto público en salud. La siguiente, por favor. En la última parte, en un par de minutos más, voy a darles una visión un poco más completa, pero más sencilla, porque nuestra población a la cual debemos dirigir todo esto tiene que hacerlo más accesible, lo tenemos que hacer más accesible. Todo empieza en la siembra, hay que cuidarla ahí, la cosecha, el procesado, el consumo y el desecho. Otro elemento importante, integral a todo esto, son las basuras y las condiciones finalmente de desecho. Sobra mucho, se desperdicia mucho, hay mucho que o reciclar, o utilizar, o compostear, o como ustedes quieran, pero bueno, si no se toma en cuenta no cerramos ese ciclo. Y desde luego no olvidar que la población vulnerable más importante, niños, niñas, grupos indígenas, grupos originarios y los adultos mayores. La siguiente, por favor. El derecho a la salud, recordarlos, y alimentación adecuada. En el artículo 4 está claramente definido esto, ahí no hay ambigüedades y no se cumple. El derecho a la salud, y en particular lo que estoy me refiriendo, no se cumple en México. La prevención está medicalizada y la promoción es diferente. ¿Qué quiero decir? La prevención, prevenimos, hacemos acciones para la diabetes, para la obesidad, para las cuestiones médicas, para las articulaciones, para muchas cosas, pero hay que hacerlo más adelante bajo la promoción de la salud, que incluye esto en la casa, ya lo origina, no en una posición del consultorio donde llegas, pues tienes obesidad, vas a tener diabetes, tienes diabetes, vas a tener hiperlipidemia o vas a morir por infarto, etcétera. No, en la casa, en el lugar de trabajo, en espacios abiertos, en resumen, en la comunidad, se tiene que dar el paso más completo y que es político. La siguiente, por favor.
Prevención, acto médico, y promoción, acto político. Esto es una ley que es lo que se está construyendo, una decisión política para terminar con todas las acciones, los caminos, los vertientes negativos para tener una alimentación saludable. Pero hay que tener un cambio, no es culpabilizando, no comas esto, no hay que victimizar, estás así, tienes diabetes porque tragaste mucho, como usted, no. Prohibir esto, alimentos prohibidos, no. Hay que cambiar la dieta, regresar a nuestros orígenes y accionar con el deporte, no con el ejercicio físico, con el deporte que es integrativo, que es amplio, que no es individualizado y que nos permite muchas acciones diferentes. La siguiente, por favor. Nuevo modelo de salud humana, con lo cual yo termino. Población vulnerable, salud del planeta en forma integral. Si no hacemos esto, si no sanamos nosotros, no sanamos el planeta, no hay futuro. Producción neoliberal de alimentos, estamos llenos de ejemplos de ello y desde luego un abandono total de los cultivos tradicionales. La deforestación también con otra consecuencia del cambio climático, el desperdicio que ya mencioné y el acceso inequitativo. Esto complementa la famosa sindemia que el Lancet está promoviendo y que lo hace con fuerza a nivel internacional. Ese es el nuevo modelo de salud humana que requerimos. La siguiente, por favor. Y finalmente, esa información que debe de todos nosotros salir en las escuelas, en nuestro trabajo, en nuestras acciones, en nuestros ratos libres o de ocio, información alimentaria clara y sencilla, y alejarnos de lo de izquierda, azúcar, incluyendo refrescos, y hay que decirlo, por eso es una decisión política, productos de harina, grasas, e impulsar alimentos naturales sin conservadores. La fructosa no está en estas láminas, sin fertilizantes ni aditivos. Y como ejemplo de lo que yo he señalado en estos minutos, que les agradezco me hayan escuchado y que pasó 2 minutos, pero me disculpan, está el que tú eliges. No existe, y ahí está el ejemplo y muchos otros, pero también recordar, no existe alimento redentor, porque si no, tendríamos la moda hoy. Conté en algún momento 150 elementos que señalan, elementos les digo porque algunos son alimentos, otros son medicamentos y otros son menjurjes, pero finalmente llevan al individuo a decir, con esto sí bajas. Y no existe elemento redentor. Solo en la Biblia existe algo que puede hacer un símil. Les agradezco mucho, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su atinada información y sobre todo que nos deja pensando en el papel tan importante que como consumidores tenemos cada uno de nosotros al hacer la elección de nuestros alimentos. Y ahora, continuando, quisiera agradecer a algunas instituciones de educación que se encuentran presentes, como la UNAM, Chapingo, algunas organizaciones de la sociedad civil como ANEC, los compañeros de la Fundación Tortilla, y muy especialmente al doctor Jesús Moncada del Colegio de Posgraduados. Gracias por estar aquí. Y continuando con el orden del día, toca el turno al doctor Dieter Lenoir Guyot. Mencionaré parte de su labor dedicada a la salud. El doctor Lenoir nació en la Ciudad de México, es médico general por la UNAM. Durante su servicio social en una comunidad mije, observó las limitaciones de la medicina alópata. Esto lo motivó a estudiar medicina integrativa en Estados Unidos, la India y Alemania. En 1998, después de estudiar medicina antroposófica y agricultura biodinámica en Suiza, nació su interés por el cultivo de plantas medicinales. Hoy se dedica a vincular la salud de la tierra con la salud del hombre. Adelante, doctor, por favor.
Sí, muchas gracias, doctor Alcocer, Víctor, por la invitación. Víctor ya fue el causante de que esté yo presente, que no tengo nada que ver en este gobierno, pero sí en la agricultura. Soy campesino y médico y quisiera contribuir y felicito la acción de dos secretarías tan importantes como es la Secretaría de Salud junto con la de la Cultura Agraria, que se unan porque yo creo que la fertilidad del suelo y que la salud depende de la salud de nosotros, depende en gran medida de la fertilidad de nuestros suelos. Quisiera empezar con una reflexión del doctor Pfeiffer que dice: la tierra, como nuestro propio cuerpo, posee una capacidad para resistir cierto tiempo las agresiones que recibe. En ambos casos, la enfermedad, que nunca es fruto del azar, termina por aparecer y ayuda a recapacitar sobre los errores cometidos. Si consideramos la enfermedad como sugerencia de la naturaleza para cambiar nuestros hábitos de vida, la vista de un paisaje o una persona o una población enferma debería de estimular las medidas para su curación desde la causa. Entonces, a mí me gustaría platicar más sobre el concepto, que aquí lo pongo en la laminilla, que se llama salutogénesis. Durante la carrera de medicina nosotros aprendemos lo que es la patogénesis, cómo nos enfermamos, pero nunca tuvimos clases ni de nutrición ni de salud. Entonces este concepto de Aaron Antonovsky desde los 70s es un paradigma que es más válido hoy que nunca y que deberíamos de empezar a ayudarnos a educar, a empezar a entender la interrelación de la ecología con nuestra ecología interior, que es nuestra salud interior. Mayor conciencia significa mayor salud. La que sigue, por favor. Hay un punto en esta transparencia que cuando se rompe este vínculo entre suelo y sociedad, cuando se explota la tierra en vez de cultivarla, cuando empieza a haber desintegración, empieza a haber un problema en toda nuestra cadena alimenticia y empieza a haber un círculo tóxico en la cadena biológica. Es un círculo, lo que le hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros mismos. ¿La que sigue? Si nosotros miramos lo que llamamos una alimentación civilizada hoy en día y vemos esta familia norteamericana que come 100% de alimentos procesados, hiperprocesados, y la palabra clara es desnaturalizados, entonces podemos entender por qué 2 o 3 trillones de dólares no alcanzan para remediar lo que hemos explotado del suelo, transformado, hiperprocesado, desnaturalizado y generar la patogénesis en la que nos encontramos metidos hoy en día. ¿La que sigue? Si nosotros vemos esta agroexplotación, el suelo es simplemente un sustrato a explotarse y por eso no tenemos ya ningún respeto y lo único que importa es la ganancia al final y la cantidad del producto y hemos olvidado lo que es la calidad. Por lo que tenemos que defender la calidad en el reino de la cantidad y esta es una función de la nueva medicina. ¿La que sigue? Si nosotros vemos de dónde proceden gran parte de nuestros alimentos, si miramos del lado izquierdo esta transparencia, podemos ver cómo Estados Unidos ha degradado sus suelos en 100%. Toda la parte de la derecha de esta transparencia nos hace visualizar el uso de agroquímicos, sobre todo de herbicidas y pesticidas, y ha hundido el río Mississippi y una gran parte de la muerte del Golfo de México por el exceso y por una agricultura totalmente insustentable y depredadora. ¿La que sigue? México, al igual que Estados Unidos y otros países, está sacando más de sus recursos de lo que los puede renovar. Explotamos nuestra tierra al 150%. ¿La que sigue? Y desde luego lo que habló el doctor Alcocer, que es el gran problema y la gran epidemia, es el síndrome metabólico, un síndrome complejo que une muchos signos y síntomas y en el que está en el fondo una mala alimentación. Y de eso me pidieron que hablara hoy un poquito. Este es el problema de salud pública en el que estamos nosotros los médicos en el consultorio viendo el 70 o el 80% de los pacientes con esta problemática
directamente vinculada a su estilo de vida, a su rutina diaria y a su nutrición o alimentación. ¿La que sigue? El doctor Alcocer también dijo el problema que tenemos de la desnutrición y hoy en día de que 1.5 mil millones de gentes viven en un sobrepeso o obesidad, que no quiere decir que no estén desnutridos, porque gran parte de los obesos están profundamente desnutridos. ¿La que sigue? Este es la talla triple X que tenemos, en el que el 72% de las mujeres y el 67% de los hombres tienen sobrepeso o obesidad. Y si nosotros miramos la cantidad de azúcares y de alimentos procesados, ahí ponemos un ejemplo de cómo en 1970 un pollo cuánto pesaba cuando lo comíamos y en cuánto tiempo hoy en día podemos, yo diría, torturar un animal para llevarlo a 2.3 kilos en 6 semanas y nosotros comer este tipo de animales torturados, el profundo efecto sobre la salud y no nada más sobre esto, sino sobre la cultura agraria en general, la explotación a nuestra tierra. ¿La que sigue? Del lado abajo podemos ver que la prevención es la forma. Nos cuesta 92,000 pesos prevenir en vez de un diabético complicado que cuesta 1.9 millones de pesos al Estado de México. Entonces, yo creo que la prevención es el punto clave y desde luego la prevención significa que tengamos mucho más conciencia de la interrelación de nuestra nutrición con nuestra salud. ¿La que sigue? Se estima que el 63% de los alimentos que consumimos hoy en día son alimentos procesados o hiperprocesados, el 25% alimentos concentrados proteicos de origen animal y solamente el 12% de alimentos de origen vegetal. Entonces, si nosotros vemos que el 63% de nuestro cuerpo está atiborrado por comida chatarra, procesada, hiperprocesada, pues ese es el estado de salud en el que nos encontramos. Para poder hacer algo en contra de esto, tenemos que empezar, como decía el doctor Alcocer, desde la semilla, y de esto voy a hablar un momentito. ¿La que sigue? Esto es patos, la explotación, la desintegración y la enfermedad. Hoy en día manipulamos, inyectamos a los animales, manipulamos genéticamente, atiborramos los cultivos con agroquímicos y todo a favor de la cantidad. Estamos obsesionados en sacar más kilocalorías en una hectárea y no miramos la calidad. ¿Qué significa la calidad en el cultivo, en el respeto a la tierra? Desde luego esto tiene consecuencias sociales mayores y nada más para hablar de lo que llamamos agricultura moderna, utilizamos 10 kilocalorías, entre 10 y 13 kilocalorías para sacar una caloría de nutrición. En petroquímicas, en transporte, en congelamientos, en hiperprocesamientos. Utilizamos 13 recursos de la naturaleza para sacar uno. Los antiguos chinos agarraban uno y sacaban 4. Entonces, hablar de una agroindustria moderna no es real, realmente es una patología de explotación, de desintegración, de enfermedad y finalmente un acto de violencia a la tierra. ¿La que sigue? La consecuencia de un síndrome metabólico y de una enfermedad metabólica generalizada, que es una inflamación generalizada por lo que nos alimentamos, no puede ser contrarrestada con medicamentos. Si vemos esta estadística en Estados Unidos, la cantidad de medicamentos que se han utilizado para remediar el malestar que tienen hoy en día de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, dislipidemias, hígado graso, etcétera, podemos ver que aunque la población ha aumentado solamente 20%, se ha casi quintuplicado el consumo de medicamentos y si volteáramos a ver y viéramos una población más sana, diríamos, ok, está justificado, pero vemos cada vez una sociedad más enferma y desconectada de su medio ambiente y de su propio cuerpo. ¿La que sigue? Lo que nosotros llamamos
agricultura primitiva, como en esta familia de peruanos y que podría ser bien una familia mexicana, podemos ver qué riqueza nutricional tiene nuestra América y qué triste es ver lo que comemos hoy en día y ver salir las familias mexicanas de supermercados llenos de chatarra, llenos de alimentos procesados que no solamente le van a hacer daño, sino que tienen una cadena atrás de un profundo desequilibrio en el ecosistema. Entonces, cuando nosotros miramos desde el punto de vista ecológico y médico una familia que tiene, en este caso, una fertilidad mayor, hasta vista por la cantidad de hijos, su dentadura es perfecta, no tienen ningún problema metabólico, tienen problemas infectocontagiosos, son más alegres, tienen una capacidad cognitiva mucho más elevada, tienen una memoria más acentuada. Entonces tenemos que empezar a mirar a esta gente y estudiar cómo ha mantenido su salud durante generaciones y no tacharla como un rasgo primitivo de nuestro pasado. Nuestra cultura tiene cantidades de ejemplos de salud de nuestros ancestros que deberíamos de estudiar bajo la lupa de la ciencia para ver qué es salutogénico, qué realmente puede ayudarnos a mejorar, fortalecer y revertir los problemas metabólicos en los que estamos, como les había dicho, que no son reversibles por medicamentos alópatas. Tiene que ser por nutrientes de alta calidad y la calidad nunca se puede comparar con solamente la cantidad. Las dos tienen que ir de la mano por el exceso de gentes que somos hoy en día, pero tenemos que siempre mantener el enfoque a la calidad del alimento al evitar su desnaturalización y su procesamiento excesivo. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Este es un ejemplo en el Estado de México, a donde se cultivó durante 2 años papa, en una devastación que este paraje tomó millones de años o cientos de miles de años a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Romperlo por una agroexplotación de papa, en 2 años se genera un desastre. Y saquear la tierra, explotarla es fácil. Irrumpir en la salud del ser humano y destruir la salud del ser humano es fácil, recuperarla es un arte. Igual la agricultura. La agricultura es un ser vivo y requiere de un profundo reconocimiento de sus sistemas, de sus órganos y su entretejido o ecológico para evitar que la agroexplotación siga haciendo el daño y empezar a entender niveles salutogénicos de cooperación. 20 años después, la que sigue, se puede transformar y a mí me encanta como agricultor ver una tierra restablecida en su fertilidad con toda su potencialidad que tiene mucho más valor a nivel de la biodiversidad, a nivel de su potencialidad salutogénico que un monocultivo explotando la tierra, contaminando el agua y finalmente una vez que se explotó esa tierra, moverse a la siguiente tierra para hacer la misma desgracia. Nuestro México cada vez está pasando más por esta industrialización de la agricultura y estamos quedándonos en una gran medida desertificados y desamparados en la salud ecológica y en nuestra salud interior. ¿La que sigue? Y desde luego la propuesta es sencilla, pasar de patogénesis a salutogénesis. Requerimos de un nuevo ethos que significa una cooperación, una integración y tener el enfoque y la brújula bien dirigida, qué generación queremos en el futuro, cómo la vamos a nutrir y qué ecosistema intacto le podemos dejar. Entonces, aquí la palabra es la cooperación y ya no la explotación, y como podemos entender que si tenemos un buen ecosistema, podemos utilizar energías que no dañen el planeta, podamos tener niños sanos y podemos utilizar medicina moderna para ayudarnos y plantas medicinales en la que nosotros tenemos un acervo cultural enorme que nos podría ayudar muchísimo en este síndrome metabólico, en esta disrupción, en esta gran patología nacional del síndrome metabólico. ¿La que sigue?
tenemos los alimentos adecuados, si vemos lo que hay ahí kilocalóricamente, y no nada más kilocalóricamente, sino la diversidad en esta alimentación, ese es como un bálsamo para la salud. Esa es la medicina. Morimos 7 de cada 10 mexicanos por un síndrome metabólico por lo que nos alimentamos. Entonces tenemos que recapacitar y empezar a entender que los alimentos procesados son la causa y que no va a haber sistema de salud ni por trillones de dólares que pueda arreglar el desajuste si no hacemos un cambio. Y nuestro México culturalmente tiene uno de los alimentos, es el 4º país más megadiverso del planeta Tierra y tenemos todos los medicamentos y plantas medicinales que nos podrían ayudar a salir de esta crisis. ¿La que sigue? Esta es la alimentación que tanto nos lo pide nuestro cuerpo, que tenemos que retomar y cultivar otra vez, porque cultivar exteriormente nuestra tierra es cultivarnos interiormente nosotros en salud. ¿La que sigue? En este bono demográfico en el que estamos pasando, vamos a tener la sociedad que tiene la capacidad de trabajo mayor, pero si seguimos con este desajuste, esta desgracia metabólica, vamos a tener un problema nacional porque la gente no va a poder ir a trabajar por la consecuencia de hipertensión, problemas cardiovasculares, en fin. Entonces tenemos que mirar que este bono demográfico que tenemos, que podamos entrar esta juventud que decía el doctor Alcocer, que es el presente, que pueda entrar a este medio laboral con vitalidad, con fuerza y con menos necesidad a sistemas de salud. ¿La que sigue? Finalmente, y con esto concluyo, hay 3 principios que tratamos de unir en esta fundación en la que yo formo parte, que es cómo podemos unir la cultura agraria con la educación y con la salud. Y en medio una economía del bien común, una economía de conciencia que permita el florecimiento de una cultura con el máximo respeto a su ecología. Termino con esta reflexión. Hoy nos hallamos desbordados, la que sigue, por los productos de una civilización mecánica, industrial y mercantil, y comenzamos a comprender que los valores eternos de la vida no pueden cultivarse en la búsqueda del rendimiento. Nos encontramos en el umbral de una nueva era en la que los hombres deberán adoptar su pensamiento a la vida y no a la mecánica, profundizando en las leyes complejas, materiales, biológicas, espirituales a la vez, de la naturaleza humana, medida y norma de todas las condiciones de la existencia. Termino con esta reflexión que no la puedo, a ver si la puedo leer, que es muy bonita, de Ken Wilber, que dice: no es que dañando la biosfera nos dañamos indirectamente a nosotros mismos, sino que lo hacemos directamente porque la biosfera está literalmente en nuestro interior, como parte de nuestro propio ser, de nuestra individualidad. En consecuencia, dañar la biosfera no es un problema externo, sino que constituye una especie de suicidio interno. Y veamos esa imagen tan bonita de estas 3 generaciones, a donde la abuela, la mamá y la niña se encuentran frente a un río cristalino, a donde se está instabilizando un maíz, a donde está todo el potencial de una salud que deberíamos de empezar a comprender y empezar a cuidarla desde una forma mucho más integral. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por compartirnos parte de su filosofía, que no solo como médico, sino como productor usted tiene. Gracias. Y nuestro último, pero no menos importante expositor, es el doctor Abelardo Ávila Curiel. Él es asesor científico de Alianza por la Salud Alimentaria,
Desde 1988 es investigador en Ciencias Médicas de la Dirección de Nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Sus principales áreas de interés son la investigación de la situación nutricional en México, el diseño de programas aplicados para combatir la desnutrición infantil y los daños a la salud por enfermedades crónicas asociadas con la mala nutrición, así como la evaluación de las políticas públicas y programas gubernamentales relacionados con la nutrición y la alimentación. Actualmente es el coordinador general del Proyecto Regional Nacional de Peso y Talla. Ha sido coordinador en numerosas ocasiones de la Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición, precisamente en el medio rural mexicano, así como de las encuestas de alimentación y nutrición en la zona metropolitana, aquí en la Ciudad de México. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias por la invitación a Alejandro Calvillo y que Alejandro Calvillo me haya pedido ante la imposibilidad de estar aquí con ustedes, entonces trataré de compensar un poco la ausencia de Alejandro. Nosotros, puedo decirlo, empezamos ya hace más de 15 años a construir lo que es la iniciativa social para poder enfrentar los problemas de salud derivados de la mala nutrición. Recuerdo el primer encuentro con Alejandro y con Luisa Gómez Pombo, que no podíamos, o sea, se planteaba cómo es posible que hayamos llegado a una situación en la cual estamos generando un daño brutal a la población y que ante este daño que era evidente, y lo vamos a ver en algún detalle más adelante, cómo ante este daño la respuesta de las autoridades, tanto de salud como de educación, asistencia social, agricultura, pues era de una total indiferencia. Y fue allí cuando se empezó a gestar todo este grupo de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, desde el movimiento campesino, desde las asociaciones de consumidores, desde los científicos comprometidos con la sociedad, algo muy importante, el trabajo de Chapingo y del Colegio de Posgraduados, en fin, recogiendo toda esa enorme capacidad de la sociedad mexicana. Y creo que a partir de esta administración hay un cambio fundamental, ¿no? Yo antes tenía que disculparme cada vez que hacía una presentación como la que voy a hacer hacia adelante y decir que esa pues era mi posición personal, porque de ninguna manera podía ser la posición institucional, ¿no? Porque era atacar al gobierno y era estar agitando socialmente la inconformidad ante una situación. Hoy es muy agradable, sin que deje de haber muchos problemas todavía, pero es muy agradable poder decir, bueno, sí, lo que vamos a ver lo estamos viendo como un esfuerzo ya de sociedad civil y de gobierno para empezar a resolver este grave problema. Si empezamos a pasar las diapositivas, por favor. Bueno, lo primero que se puede decir es, ha mejorado la situación en México porque ha disminuido la desnutrición infantil y también porque ha disminuido la mortalidad infantil. Esas parecen buenas noticias. Sin embargo, aquí hay un truco muy sucio de parte de los que nos dedicamos a la epidemiología, que es utilizar las tendencias seculares como un argumento de que estamos mejorando. O sea, realmente no estamos mejorando. Ahí en esa gráfica es un comparativo entre el descenso de mortalidad de Chile y de Costa Rica, de la mortalidad infantil comparado con México. Y lo que podemos ver en el caso de Chile y Costa Rica son políticas activas. Costa Rica suprimió al gobierno y todo el presupuesto del gasto militar lo dirigió a acciones para la salud y la nutrición de la infancia. Chile, desde el gobierno de Salvador Allende y antes, también generó iniciativas muy importantes al respecto. Y si en 1960 los tres países teníamos la vergüenza de tener la mortalidad infantil más alta de América Latina por estadísticas vitales,
Digo, Haití tenía más mortalidad, mucho más, pero no tenía estadísticas. De los países que tenían estadísticas, los 3 que estaban en peores condiciones eran Chile, inclusive fue el número 1, México, Costa Rica también. Y esa vergüenza nacional permitió que en los 2 países de Centroamérica y el de Sudamérica se hicieran acciones para enfrentar el problema. En México no hicimos nada. Dejamos la tendencia secular en su inercia. La siguiente, por favor. Y podemos decir que eso nos costó, en lo que va del siglo, cerca de 1,5 millones de muertes infantiles evitables. O sea, muertes reales, no son muertes teóricas, no es la diferencia del dato demográfico, son muertes que ocurrieron, ¿no? que quienes hemos estado en las comunidades pobres, hemos visto, hemos presenciado esas muertes. O sea, dejamos que esto sucediera, ¿no? Y siempre celebrando que vamos disminuyendo la desnutrición, vamos disminuyendo la mortalidad, seguimos avanzando, etcétera, etcétera. Uno puede revisar la narrativa en los informes presidenciales o en los programas nacionales de salud o programas nacionales de desarrollo, esa celebración de lo bien que íbamos. No íbamos bien porque no hicimos lo que teníamos que haber hecho. La siguiente, por favor. Cuando esto es hacia 2007, hicimos el reloj de la desnutrición con la tendencia de disminución de la talla. Hicimos una proyección, ahí teníamos en ese momento una estimación de 1.150.000 niños menores de 5 años con desnutrición, ¿no? Y seguimos, podemos ir pasando. Vemos el reloj de la desnutrición de 2007, la siguiente, 2010, 2000, seguimos hasta llegar al 2030, bueno, la anterior, por favor. Ya para 2030, esta es la situación actual. Ahorita debería de haber 400,000 niños con desnutrición, ¿no? Y para el 2030, Dieter hablaba del bono demográfico, es decir, cuando ya pasáramos a la caja a cobrar el bono demográfico, la desnutrición infantil iba a estar erradicada. La siguiente, por favor. Pero encontramos que esto no estaba sucediendo. Esta tendencia secular es la tendencia sobre todo en medio urbano. En las zonas indígenas y en las zonas rurales atrasadas, la desnutrición y la mortalidad seguía siendo extremadamente grave, extremadamente alta, ¿no? Ahí tenemos datos en la montaña de Guerrero, de las zonas indígenas de Oaxaca, de Chiapas, donde la prevalencia de desnutrición infantil es la misma de hace 50 años. Entonces, ahí no ha cambiado. Entonces, como las estadísticas tenían un componente de sesgo urbano, parecía que estábamos disminuyendo aceleradamente. La siguiente, por favor. Lo que encontramos es que a la par que teníamos ese grave problema de persistencia de la desnutrición, se nos estaba saltando un grave problema de obesidad. Y algo que también encontramos, lo vamos a ver un poco más adelante, es que esa tendencia secular que habíamos proyectado, esa tendencia que nos iba a llevar a que en este momento, en lugar del 1,5 millones, tuviéramos 400,000, 200,000 niños con desnutrición y para el 2030 ya hubiéramos erradicado la desnutrición. Una vergüenza porque Chile y Costa Rica lo erradicaron en la década de los 80s, es decir, 50 años después íbamos a… Pero lo íbamos. ¿Y qué pasa? Ya cuando tenemos los datos de los censos de peso y talla, ahorita en las escuelas, que nos permite ver que llevamos ya 15 años que detuvimos la tendencia de disminución de la desnutrición infantil. Es decir, ahí se ha aplanado. Aparentemente sigue bajando, pero es producto de los problemas de obesidad y del indicador que seleccionemos. Si vemos peso para la talla, ya no hay desnutrición infantil, porque estamos en un proceso de obesigénico con niños de talla baja, y la talla baja
sigue siendo consecuencia de la desnutrición infantil y persiste la talla baja. Y tenemos ya un problema de obesidad. La siguiente, por favor. ¿No? Y esta es una obesidad que golpea a la pobreza, es decir, ya no hay diferencias. Antes había una polarización. De hecho, en Chiapas, por ejemplo, hablar de ricos y gordos era obeso. Era sinónimo. Decir que alguien era un gordo era sinónimo de rico, ¿no? Aunque no estuviera gordo, ¿no? Se asumía que la capacidad de sobrealimentarse era una capacidad exclusiva de la población que tenía medios económicos para hacerlo. Pero algo hicimos, y tenemos que reflexionar para que eso haya cambiado, para que en estos momentos la población que vive en condiciones de pobreza tengan niveles iguales o incluso superiores. La ENSANUD 2016 ya documentó que las mujeres en edad reproductiva en medio rural tienen mayor prevalencia de obesidad que las mujeres en medio urbano. Algo está pasando, que hemos hecho que eso que era un privilegio de los ricos ahora sea un atributo de los pobres. La siguiente, por favor. ¿No? Bueno, la siguiente. Por supuesto que la obesidad viene acompañada de todo el daño a la salud que ya se expresó. Esa es la curva de crecimiento de la tasa de diabetes y de las muertes por diabetes. Y realmente es espeluznante, ¿no? Teníamos una historia de niveles de diabetes abajo del 5%, persistente, 3 a 5%, y cuando empezamos esta locura de trastornar los sistemas alimentarios y empezar a inducir modelos, patrones de alimentación generalizados en la población, obesigénicos, nos enfrentamos al problema gravísimo de la diabetes. La siguiente, por favor. Encuesta por encuesta, desde las encuestas nacionales de nutrición, la ENSA 2000, las encuestas nacionales de salud y nutrición, encontramos el incremento en la prevalencia, ¿no? En 2016 ya encontramos prevalencia en mujeres a los 70 años de edad del 35%, ¿no? Esto, los que nos dedicamos a la epidemiología no lo podemos concebir que eso fuera posible. O sea, es muy difícil, ¿no? Antes la diabetes había que tener predisposición genética para desarrollar la diabetes, ahora se desarrolla ya de manera prácticamente generalizada. Es decir, la posibilidad de ser diabéticos para un mexicano es altísima. La siguiente, por favor. Nuestros niños los convertimos en niños obesos ya desde la escuela. Antes no se hacía antropometría en población escolar, porque en población escolar ya no había la desnutrición, se había rebasado la etapa crítica de la desnutrición y no había obesidad, es decir, no había por qué hacer antropometrías. Los pediatras no tenían esfigmomanómetro en su consultorio, ¿no? Hasta la primera década de este siglo no había, los pediatras no tomaban presión arterial porque los niños no tenían hipertensión arterial, a menos que tuvieran un síndrome nefrótico, y entonces ya lo referían al especialista. La siguiente, por favor. Convertimos la escuela en una fábrica de obesos, ¿no? El ambiente escolar se convirtió en un ambiente obesigénico intenso, muy intenso, ¿no? Es decir, ya las únicas opciones que había y durante décadas en las escuelas para hidratarse eran los refrescos, para tomar algún alimento eran los alimentos chatarra de alta densidad calórica con un alto contenido de azúcar, y los estuvimos promoviendo, impulsando a que eso era lo que tenían que comer, ¿no? Se veía como una bendición que los fabricantes de refresco pintaran la cancha de básquetbol o pusieran algún adornito o pintaran las bancas de la escuela a cambio de que la venta y la publicidad de refrescos.
todos los medios de comunicación se llenaron de publicidad perversamente dirigidas a niños, y nos encontramos esto, que los niños cuando entraron a primer año de primaria presentaban niveles muy bajos de sobrepeso y obesidad, y al salir del sexto año tenían niveles muy elevados, tan elevados que alcanzamos el primer lugar mundial en obesidad infantil, ¿no? Y además ahorita hemos avanzado en eso, ¿no? Porque ya ahora los niños que entran a primer año de primaria ya tienen la obesidad que hace 20 años tenían en sexto año. O sea, ya recorrimos, ahora ya desde los 3 años de edad, ¿no? Lo que encontramos, por ejemplo, en las estancias infantiles fue prevalencias ya a los 3 años de 32-33% de sobrepeso y obesidad. Y algo gravísimo, los niños con talla baja, el 50% de los niños con talla baja de las estancias infantiles de Sedesol, que por definición están en situación de pobreza, incluso de pobreza extrema, la mitad tenía talla baja y obesidad. La siguiente, por favor. Y el daño metabólico. También cuando empezamos a medir daño metabólico en niños, este artículo nos lo rechazaron porque se nos ocurrió ponerle síndrome metabólico hace 12 años que encontramos esos indicadores, y los revisores dijeron, no existe síndrome síndrome en niños, están locos, eso no, cámbienle. Bueno, ahora hay 5,000, 6,000 artículos que hablan de síndrome metabólico en niños y se están publicando más de 2,000 cada año. La siguiente, por favor. ¿Cuándo empezó esta epidemia? ¿Cómo llegamos a esta situación? Siguiente. Lo sabíamos desde hace muchos años. Desde hace muchos años se identificó que este problema venía. La siguiente, por favor. Adolfo Chávez lo había indicado y nos lo había advertido que este problema se iba a presentar y que cuando nos diéramos cuenta ya sería demasiado tarde porque el daño ya estaba hecho. La siguiente, por favor, ¿no? El programa del sector salud del 95-2000 ya lo indicaba como prioridad y no se hizo algo que pudiera atemperar esa epidemia. La siguiente, por favor. La OPS y la OMS identificaron que venía un problema de obesidad en pobreza que era extremadamente grave. La siguiente. Y esto llegamos justamente porque permitimos la hipertrofia de un sistema alimentario que tiene un volumen de ventas equivalente a $80,000 millones anuales en México. La siguiente, ¿no? En donde toda nuestra población en situación de pobreza está metida en este consumo exagerado de alimentos. Entonces tenemos población tremendamente obesa en situaciones de pobreza. La siguiente. Los niños de poblaciones indígenas, gracias a las políticas fiscales de consolidación fiscal, de condenación de impuestos, de ser muy permisivos en la deducibilidad, se logró que fuera tremendamente rentable meter el consumo de refrescos en estas comunidades. La siguiente, desplazando la lactancia materna, una publicidad desproporcionada. La siguiente, mentirosa, ahí está la etiqueta diciendo que era el 17% de la recomendación de azúcar, cuando realmente era 240, no de la recomendación, no es recomendación de consumo de azúcar, es límite superior tolerable. Y esta botella lo rebasaba con mucho, pero decía que tenía solo el 17% y decía de la recomendación. La siguiente, por favor, ¿no? El entorno escolar, tanto adentro como fuera de la escuela, era tremendamente obesigénico. La siguiente, ¿no? Cuando las transferencias, las familias que recibieron las transferencias económicas condicionadas a partir del 2002, empezaron a invertir, a gastar en este tipo de productos y su consumo se duplicó, ¿no? En las poblaciones que prácticamente no consumían este tipo de productos porque su condición económica no lo permitía. Les dimos dinero para que lo hicieran. La siguiente, por favor. Conasupo se convirtió en un gran distribuidor de chatarra en las comunidades más apartadas. La siguiente, ¿no? Los sistemas del DIF nos entregan este tipo de productos
Tan solo, por ejemplo, hay 2,000 millones de pesos de gasto en desayunos escolares, más del 25% es el valor del brick de cartón, hay 1,200 millones de bricks que se van a la basura a contaminar porque no se reciclan, 1,200 millones cada año, nada más de los desayunos escolares y otro tanto de los otros productos que se dan en asistencia alimentaria. La siguiente, ya no tengo tiempo, pero esto nos ha metido en una terrible agonía. Los que no hayan visto Dulce Agonía, es un documental que tenemos que ver todos para que veamos la enorme injusticia de cómo las decenas de miles de mexicanos en situación de pobreza que están en fase terminal no pueden acceder ni siquiera a una diálisis renal, ¿no? Porque está fuera del financiamiento del extinto Seguro Popular, ¿no? Ahora tenemos que ver cómo vamos a financiarlo y ese es un problema central de la Secretaría de Salud. Pero decir, bueno, ¿cómo podemos dar esa atención? Pero además, ¿cómo prevenir? Porque estos fueron los niños que no atendimos. Don Gonzalo, que es el personaje central de este documental, fue de esos niños que no atendimos cuando debimos de haberlo atendido, para uno, que no fuera desnutrido, porque fue desnutrido y pobre, y después fue víctima de ese mercado exagerado de consumo de alimentos. La siguiente yo creo que yo aquí voy a parar porque ya me comí todo el tiempo, pero nada más me quedo con esta lámina, que es el título de la sección que seguía, pero la clave está en generar la protección integral de la niñez, proteger a la niñez, a la infancia del consumo. Quisiera pasar a la última, a ver, pasamos. Ahí antes es. Creo que ya me pasé. Una antes. ¿Ya no la van a pasar? Bueno. Una antes, dos antes. A ver. Nada más. Hay un manifiesto que la Alianza para la Salud Alimentaria, en un manifiesto donde se presentan las propuestas de estos grupos, de estos numerosos grupos, decenas de grupos, y de esos grupos además forman redes. Hay más de 800 organizaciones individuales en esta Alianza por la Salud Alimentaria. Está puesto la posición muy clara de qué es lo que se tiene que hacer justamente para un sistema alimentario justo, saludable y sustentable. La siguiente, y ya con eso prometo terminar, la última. Ahí vamos el seguimiento de lo que se ha hecho. Hay cosas que no se han hecho nada, ¿no? Me permito leer rápidamente. No lo voy a alcanzar a ver, pero es justamente lo que yo creo que Víctor va a señalar sobre lo que tiene que ser el sistema alimentario, pero ese es el seguimiento. Lo único que podemos decir que realmente hay un avance muy sólido. De hecho, el día de hoy hay un avance muy sólido, es ya haber obligado al etiquetado con el sello de advertencia, cuya norma oficial y en la ley de salud va a quedar como obligatoria, y eso va a poder tener un impacto bastante favorable para empezar a enfrentar otro problema. Pero hay otras acciones que tienen que ver sobre todo con el campo, sobre todo con la agricultura sustentable, con la agricultura campesina, con la agricultura familiar, que es lo que se tiene que ver, sobre todo en los programas de asistencia alimentaria que requieren un giro radical, los sistemas de vigilancia epidemiológica y de inteligencia epidemiológica. Hay muchísimo que hacer, y celebro que esta conferencia, y más que la conferencia, este seminario, esta acción que ya se está empezando a iniciar, por fin esté caminando en el camino correcto, teniendo conciencia que estamos llegando 50 años más tarde de lo que debimos de haber llegado. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y para todos los interesados en, sobre todo, tener, por ejemplo, la información que por cuestión de tiempo no pudo presentar el doctor, toda la información va a estar disponible en la página y pueden acceder en la liga a que tengan esta información. Y de manera general les agradecemos a nuestros expositores sus excelentes presentaciones
y comenzamos un diálogo, intercambio abierto con los asistentes. Se tomará una primera ronda de 4 preguntas, se van a responder en bloque para pasar después a una segunda ronda. Hay 2 personas que tienen micrófono y bueno, nos disculpan de antemano si les pedimos que sean muy precisos y certeros en su pregunta, lo anterior con la finalidad de que puedan dar oportunidad a los otros participantes y sobre todo a los panelistas para que puedan responder sus preguntas. ¿Los micrófonos? Permítanme tantito. Ahí está. Buenas tardes, soy Rafael Mier de Fundación Tortilla. Y bueno, esta petición va directa para el doctor Alcocer. Nosotros hemos estado trabajando ya desde hace varios años para recuperar la calidad de la tortilla de maíz en nuestro país. Estamos haciendo una petición para que se abran las normas mexicanas, la norma 187 que regula la tortilla, y quisiéramos simplemente pues externar nuestra petición para reunirnos con ustedes y desarrollar una estrategia nacional para recuperar la tortilla de calidad. Muchas gracias. Buenas tardes, esto es para la SADER. A mí me gustaría saber, pensando en esto que hablaron de desnutrición y obesidad, ¿qué criterios de nutrición utilizaron en las políticas para la elección de alimentos para DICONSA y para los granos básicos? Gracias. Buenas tardes, Guillermo Cadena, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Insumos Orgánicos y miembro del Consejo Nacional de Producción Orgánica. Primero quiero brevemente felicitar a la Secretaría por este importante evento y la presencia de personas tan destacadas. Un factor sobre los insumos orgánicos. Estos insumos son utilizados en la producción orgánica y están basados en medios naturales, renovables, como agentes de control biológico, extractos de plantas, minerales, compostas, humus de lombriz. El problema que estamos enfrentando, doctor Alcocer, es que a través de la COFEPRIS tenemos que tramitar nosotros el registro sanitario y desgraciadamente el proceso que conlleva este registro no está enfocado en el riesgo que significan estos insumos y estamos pasando muchos problemas para lograr este registro sanitario que nos permita comercializar estos insumos. Aquí tengo una lista de 84 trámites que tenemos pendientes, algunos de ellos de más de 4 años, pendientes ante la COFEPRIS, y quisiéramos pedir su apoyo para darle salida a estos insumos que están utilizados en producción orgánica y obviamente en producción agroecológica. Y otro breve comentario, como participante del Consejo Nacional de Producción Orgánica, sí quisiéramos ver que estos insumos orgánicos que actualmente se están exportando a más del 95%, que nosotros los mexicanos tengamos la oportunidad de también consumirlos en nuestro país. Y una salida muy importante pudiera ser a través de los desayunos escolares, de las estancias infantiles, de los hospitales, que hubiera políticas públicas en donde se fomentara y se obligara el consumo de estos insumos orgánicos en esas instancias que la Secretaría de Salud tiene a su cargo. Muchas gracias. Sí. Muy buenas tardes, soy Hernán García de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, en particular de la Dirección de Medicina Tradicional. Es muy esperanzador la constitución de este grupo intersecretarial, interinstitucional, ahora con un diagnóstico, como está diciendo el doctor Abelardo, como mucho más preciso, más claro, más comprometido, más independiente de estos elementos de la industria. La pregunta es, ¿cómo podemos apoyar, cómo podemos hacer para que este proceso de este grupo pueda trabajar mejor, de una manera más ágil, reconociendo esta necesidad de enfatizar los alimentos del origen,
alimentación culturalmente pertinente, le llamamos nosotros también. Creemos que hay grupos en las mismas Secretaría de Salud, en SADER, en Semarnat, que están muy interesados en fortalecer este proceso y lo que preguntamos es cómo podemos participar, cómo podemos agilizar para que esto que es una urgencia con 50 años de atraso pueda tener un mayor impacto. Gracias. A proceder a las respuestas, por favor, y después habrá la ronda de otras 4 preguntas. Rápidamente, el criterio de selección es el más viejo, ¿no? Entonces llevo mano. Todas las preguntas son realmente pertinentes, importantes y que llaman en conjunto a hacer, como dicen los chavos, hacer equipo. Sin esto, en un apoyo mutuo no vamos a poder salir adelante. La Fundación Tortilla, sin maíz no hay, ¿cómo dicen? No hay país, y tantas otras instancias nos llevan a ubicarnos en una firma que pronto aparecerá y espero que no quede en firma de cómo este alimento debe tener un compromiso desde la presidencia, así directamente se están, y asomaría yo si ya está presente Fundación Tortilla o los que estén alrededor de este producto tan mexicano, tan importante, tan nutritivo y tan peligroso ahora en su manejo transgénico. Este segundo punto de lo no transgénico viene como parte de esto y abriría una discusión muy amplia. Estamos en ello. Los criterios para Liconza y su situación efectivamente tienen que seguirse evaluando. En algún momento yo tomé la libertad directa, que no es mi estilo, no es mi forma de ser, de decirle al responsable, quítale el azúcar a esta leche o quitamos toda la leche. Y había leche de Liconza con azúcar en sus productos. Y entonces ya es una medida de las que se van a seguir vigilando en una realidad de que no vamos a seguir el juego de los que están obviamente en contra de estas acciones. El Consejo de Producción Orgánica tiene razón, 84 trámites para mí no son un número grave, porque hay peores, y lo señalo claramente, y está sustentado en lo primero que dijeron, lo que dijo, riesgo, registro. Se tiene que cuidar, y la única instancia que tiene, que es COFEPRIS, que tiene ese principio de cuidar, de regular, de conducir la seguridad de todo lo que está ahí metido, son más de 46 líneas diferentes, han hecho que en una llegada a esta instancia, a esta comisión, estaba muy atascado y sí reconocemos que ha sido lento el poder expulgar cuáles sí y cuáles no. Hay muchos insumos que son importantes, pero tengan confianza y en algún momento la posibilidad de que el doctor Novelo, que está al frente de esto, dé más agilidad a las acciones, nos llevará a más tranquilidad a ustedes, más tranquilidad a nosotros desde el lado del gobierno y mucho más tranquilidad desde luego al mexicano, que depende de muchas de esas decisiones, pero es, repito, por la seguridad de lo que tenemos adelante en los alimentos y en muchas instancias. Esto desde luego lo comentaré con el doctor Novelo. Se habló de los desayunos escolares donde deberían estar los productos orgánicos, y yo señalo, no solo en los desayunos escolares, sino en la comida que se está impulsando en interacción con la SEP para tener escuelas completas donde la comida, como un elemento más relevante que el desayuno, nos permite conducir estos lineamientos de prevención y de educación para la salud. Esto empieza desde el niño, desde la madre que está gestante, para atender y conocer
lo que es la salud, porque esta no se conoce más que cuando se pierde, es figurativo, pero es la realidad. Y eso lo estamos señalando desde el principio para el niño, y no solo para contener las epidemias ya mencionadas, sino para señalar que los derechos, y entre ellos el de la salud, se deben desde la niñez aprender y exigir, y en eso estamos. Y finalmente, si falta algo después, lo puedo retomar. La medicina tradicional no se mencionó y aparece en todas las declaratorias de acción, de reglamentos, de hospitales, de centros de salud, de escuelas, pero no se lleva a cabo. Se atora. Sabemos del valor, se señala que existe esto muy importante. Hay médicos que siguen la medicina tradicional en las escuelas. En estas giras que tenemos ya más de cerca de 2 meses en el interior del país, hemos constatado que existe, pero no podemos todavía hacer una evaluación de qué tanto lo estamos haciendo, qué tanto se logra esto en la práctica, en la realidad, ¿sí? Pero es, junto con la comida y con la medicina de nuestras tradiciones, la riqueza que nos hace orgullosamente nuestra población mexicana. Sí, me pide Víctor que hable un momentito sobre la medicina tradicional. Yo creo que puede ser un gran complemento a nuestra medicina moderna, no es un reemplazo, pero puede ser vista o reestudiada desde la ciencia, tomando en cuenta la etnobotánica tan amplia que tenemos en el país, estudiarla y ver sus aplicaciones impulsadas por la Secretaría de Salud para poder valorar su efecto para mejorar la salud en vez de nada más parchar las enfermedades, ¿no? Sino que podamos retomar una cultura de nuestras plantas medicinales para fortalecer nuestro sistema biológico interior. Me pide Víctor que enfatice sobre lo que se ha avanzado en etiquetado. Bueno, ha sido sorprendente, de hecho, quienes hemos impulsado la idea de un etiquetado de advertencia, donde claramente se le indica al consumidor el riesgo que representa el consumo de los alimentos, sobre todo para la población infantil. Llevamos batallando quizá 15 años desde que empezó esta tendencia y ha sido el punto central de la Alianza por la Salud Alimentaria, ahorita como política central, lograr el etiquetado. Ya en este momento está el proceso de la norma 051, que es la norma oficial mexicana para regular el etiquetado, y después de muchísimas horas de mucha discusión, en estos momentos se está llevando a cabo esa mesa. Se ha logrado ya que la industria por fin acepte el etiquetado de advertencia, los octágonos, donde dice este alimento tiene exceso de azúcar, este alimento tiene exceso de sodio, tiene exceso de grasas, este alimento no es recomendable para los niños. Por fin ya se logró ese avance. Viene la etapa de la consulta pública y ahí es importante que todos participemos, porque es la que define finalmente el formato final de la norma oficial. Y el otro campo de acción es en la propia Ley General de Salud, donde ahí tiene que estar regulado, no como la norma de consenso de productores y consumidores y sociedad, sino como el acto de ejercicio de la autoridad responsable de garantizar el derecho a la salud. Entonces, ahí también se está avanzando bastante y yo creo que por primera vez en la historia de este país, los niños van a poder ver un envase y van a poder entenderlo y van a poder saber que el tigre toño no es un héroe y que el alimento que está allá adentro no es lo mejor y lo más saludable y lo más nutritivo, sino va a tener, primeramente ya no va a poder estar el tigre toño porque también se prohíbe la presencia de personajes que abusen de la fantasía de los niños y toda la población va a empezar a tener conciencia de
lo que está consumiendo, ¿no? Y eso es un gran avance. No es lo único, falta mucho más por hacer, pero sin duda alguna es un paso importante que también va en sentido de rescatar aquellos alimentos que no están etiquetados, que son los alimentos naturales, que son los que se producen directamente en la agricultura campesina. Continuamos, por favor. Ya están identificadas las 4 personas. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy Roberto Guadarrama, del Instituto para la Prevención del Desarrollo. Felicitar a la Secretaría por la composición de la mesa en un tema muy sugerente: autosuficiencia alimentaria e innovación tecnológica con prácticas sustentables. Hace 40 años, el doctor Chávez, Adolfo Chávez, dirigió un trabajo desde la presidencia en el que fue una guía vital para el diseño del sistema alimentario mexicano, es decir, para el alineamiento de las acciones de todas las secretarías que deberían de confluir para generar esa autosuficiencia alimentaria. Pero yo le agregaría, era una autosuficiencia alimentaria nutritiva o nutricional. Nos hizo diseñar una canasta a partir del aporte de cada uno de los nutrientes de las dietas tradicionales regionales. Y eso nos permitió, repito, alinear políticas públicas a lo largo de la cadena. En otras palabras, como dice el doctor Alcocer, se debe de jugar en equipo, pero hay alguien que mete goles, alguien que defiende la portería y alguien que es el medio creativo. El que mete goles debe ser el sector salud, que debe de dirigir, repito, este esfuerzo intersecretarial y de la sociedad en su conjunto para que las acciones a lo largo de la cadena sean, primero, sustentables, después que tengan esa dosis, vamos a llamarle, de sanidad y de aporte nutricional. Se van como decantando de manera natural en la medida que parto en la cadena o en el sistema de lo nutricional, lo interpreto en términos de las canastas alimentarias regionales y a partir de ahí me voy a ver cuáles son las producciones nacionales necesarias, regionalmente hablando. Y esto es lo único que nos va a permitir establecer autosuficiencia alimentaria de manera racional, no como una sustitución de importaciones, sino como una producción endógena, interna, regional, que favorece la demanda local de canastas alimentarias y nutricionales regionales, y con ello podemos cuantificar cuánto vamos a sustituir de importaciones. Esta me parece, repito, que es un gran tino el hecho de que la Secretaría de Agricultura, voy a decir que es la portera de la cadena, esté reconociendo el papel protagónico del que mete los goles de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Buenas noches a todos. De Jalisco. México y el alto consumo de alcohol. La agroindustria no es una práctica sustentable, la agricultura sí. Por miles de años los seres humanos han innovado, sin laboratorios, sin universidades. Así tenemos el maíz, el frijol, el arroz y todos los cereales, ¿no? Jitomate. La agroindustria ha invadido el campo mexicano. Volvamos a hacer parcelas en el campo, las parcelas familiares, no pensando en la exportación. Primero nosotros, primero el consumo del ser humano y que consuma en forma saludable. Gracias. Buenas tardes a todos. Javier Ruiz de la Universidad de Chapingo. A mí me parece y quisiera felicitar a las secretarías por esta coordinación que están estableciendo y estos avances tan importantes que se están dando en el etiquetado y demás. Pero creo también que hace falta una campaña de educación muy intensa hacia la población. ¿Cómo llegar con la población que vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema y que en lugar de darle leche a los niños les da una Coca-Cola? ¿Cómo cambiar los hábitos de consumo a los que ha caído
el grueso de nuestra población. Gracias. Sí, su servidor Francisco Leiva Gómez, ex investigador del INIFAD. En tiempos de investigador, hace más de 20 años, una doctora mexicana, científica mexicana y un hindú generaron el maíz QPM de alta calidad de proteína, un maíz que tiene el doble de lisina y triptófano. Ese maíz lo tiene el CIMI, lo tiene el INIFAD. Sin embargo, ya existen variedades e híbridos que dejaron por falta de recursos de ir promoviendo. Ese maíz, con experimentos en Oaxaca, sí se comprobó la buena nutrición de los niños, la buena nutrición de los adultos mayores. Entonces yo sugiero de que SADER o la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria rescaten o asignen recursos. Esos maíces ya se probaron en Guerrero, en la montaña de Guerrero, de que funcionan, de que son adaptables. Su adaptación es desde 0 hasta 1800 metros sobre el nivel del mar. Ahí tenemos una fuente de proteínas muy importante que se debe rescatar. Esa es una sugerencia que hago para fines de que levantemos detengamos la desnutrición que hay en la montaña de Guerrero y en varias zonas de nuestra república. Muchas gracias. Gracias. Sí, veremos si me escuchan, pero es muy sencillo lo que voy a decir. Las 4 intervenciones son precisamente el hacer equipo, el tener esta corresponsabilidad en lo que estamos hablando, que sin señalarlo como un decir, es asunto de todos los mexicanos. Pero hay una reflexión que me saltó cuando saltó un rayo fuerte y me acordé, lo confieso, de que en este camino que bueno que se oye, del neoliberalismo, pues yo dije, hace como 40 años, siendo médico, dije voy a meterme a la bioquímica. Y empecé a meterme a la bioquímica y hasta me perdí porque ya no sé qué salieron en mis trabajos, pero bueno. Y hoy, para el neoliberalismo, recordé y encontré, espero sí tener éxito, a Adam Smith, que seguro fue antes de 1790, porque murió en ese año, en una de sus increíbles conferencias que eran más que todo nociones de vida. Y él nos señala, y lo digo porque en esta reunión se explican muchas de las preguntas. Dice, las desventajas del espíritu comercial, en el cual hemos estado hablando nosotros de los alimentos, esa es la esencia. Y dice 2 cosas, las mentes de los hombres se contraen y se vuelven incapaces de elevarse con ese espíritu comercial. Y la segunda, que también es válida para esta, se desprecia, ellos, los que están con ese espíritu comercial, desprecian la educación, o por lo menos se deja a un lado, y más aún el espíritu heroico se extingue casi por completo, y lo señalé y me salió rápido, porque el doctor Chávez tiene todavía ese espíritu heroico, y qué gracias que lo recordaron, porque es en esta reunión un recuerdo sustancial. Esto es lo que yo señalo, que en conjunto nos da la oportunidad de luchar con un objetivo que está sustentado en estos 2 elementos y que está apoyado en lo que dicen ustedes claramente, como cerrar filas y oír el Omega Maíz, que así lo conocía yo, y desde luego otras instancias como el alcohol y como lo que nos enriquece Chapingo. Y yo señalo, tengo una deuda fuerte porque con Chapingo no he llegado a platicar puntualmente en nuestros problemas de salud, donde toda la esfera de esta gran institución nos dejan cada rato ejemplos de. Muchas gracias.
yo creo que el doctor Alcocer redondeó todo esto muy bien. Muchas gracias por, a ver si no se le ocurre algo con el rayo, pero muchas gracias por haberme invitado, señor Víctor, y estar junto al secretario de Salud y poner mi granito de arena desde un hombre en la parte clínica y como agricultor. Muchas gracias. Bueno, y aunque en estos momentos uno tiende a la euforia, siempre la realidad lo regresa uno a que detrás de todo esto, si hemos llegado a esta situación, es porque hay intereses muy fuertes que siguen presentes, están ahí, van a seguir. Cuando se lanzó la alerta epidemiológica y antes de eso, cuando se lanzó la iniciativa para construir, se llamaba hace 12 años una estrategia nacional de combate a la obesidad y las enfermedades crónicas, y se hablaba de una política de Estado. Y el documento que se generó desde el ámbito académico es un documento que dice exactamente lo que estamos diciendo en este momento. Y en ese momento la industria lo pudo cambiar por lo de Alianza por la Salud Alimentaria, donde decía, es un problema de todos, que lo es, pero la solución somos todos, que no hay responsables muy claros que deben de hacerlo. Los responsables somos toda la sociedad civil, debe de empujar, y está empujando bien, pero el actor central es el Estado como el sujeto obligado a garantizar los derechos de la población, ¿no? De todo eso que se hizo en aquel entonces, de esa montaña, salió un ratón que era el chécate, mídete, muévete, ¿no? Es decir, se diluyó lo que era una política de Estado en un eslogan publicitario que en realidad, y es un mal chiste, pero se convirtió en chécate, mídete y muérete, ¿no? Y ya vimos las estadísticas a lo que llegamos por haber dejado que los intereses predominaran sobre las obligaciones de garantizar el derecho a la salud, a la obligación y a un medio ambiente sustentable. Por último, pedimos al subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, el ingeniero Víctor Suárez, un mensaje final. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por la asistencia a esta tercera conferencia mensual de autosuficiencia alimentaria e innovaciones sustentables, y agradecer al doctor Jorge Alcocer, secretario de Salud, al doctor Dieter Lenoir, al doctor Abelardo Ávila, en este tema de la vinculación de la salud con la alimentación y con la agricultura. Hemos visto cómo estamos en el nacimiento de una nueva política agroalimentaria y nutricional que se sustenta en 3 principios: la justicia, la salud y la sustentabilidad. Estamos construyendo un nuevo sistema agroalimentario que sustituya al sistema neoliberal, que es un sistema que se construyó guiado solamente por el interés de la ganancia y sobre la injusticia, la enfermedad y el deterioro de los recursos naturales. Así que miren ustedes lo que estamos haciendo hoy. Antes era impensable que en esta Secretaría de Agricultura estuviéramos discutiendo los temas de la salud. Antes vino el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, para vincular los temas de la agricultura con el medio ambiente y ahora con salud. Como lo dijo el secretario de Salud, Jorge Alcocer, hemos constituido diversas instituciones, el Grupo Intersecretarial de Alimentación, Salud y ahora recientemente Medio Ambiente, el Grupo GISAMA, Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación y Medio Ambiente. Estamos intentando formalizar este nuevo sistema a través de un programa especial en el marco de la Ley de Planeación, y veremos si esto es posible para darle sustento legal e institucional a la necesidad
de la coordinación intersecretarial e intersectorial. Y aquí, como hemos visto en estas conferencias, combinamos el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, la responsabilidad de un servidor público, en este caso el secretario de Salud, un científico, que en este caso es el doctor Dieter Lenoir, y un activista de la sociedad civil, como es el doctor Abelardo Ávila, que ha estado durante tantos años animando la construcción de una nueva política de salud alimentaria. Y nada más les quiero decir, esto está siendo posible gracias a que estamos en la cuarta transformación, en donde las políticas agrícolas y de salud y de medio ambiente se toman con separación del poder económico, sin conflicto de intereses. Esa es la diferencia con cualquier otro diagnóstico, porque antes podía haber diagnósticos, pero el poder político estaba capturado por los intereses de la industria, y hoy tenemos la gran oportunidad de transitar hacia un nuevo sistema agroalimentario y nutricional justo, saludable y sustentable. Agradecemos a nuestros ponentes, les pido un aplauso para ellos. Y por otro lado, anunciar que nuestra siguiente conferencia, la cuarta conferencia mensual, contará con la presencia de la secretaria del Medio Ambiente, la maestra María Luisa Albores, contará con la presencia del doctor Antonio Turrent para platicar el tema de MIAF, manejo integrado maíz frutales, y una sembradora participante del programa Sembrando Vida. Vamos a vincular el tema de bienestar con agricultura, con alimentación, con salud, con medio ambiente, y están todos y todas cordialmente invitadas e invitados. Muchas gracias por tu asistencia.